Bien, pues muchas gracias por verles aquí de nuevo. Casi todos estuvieron el jueves pasado. Recuerdan que el jueves pasado planteamos el problema general de que la situación actual del arte, es decir, lo que de una manera que ya es bastante tópica, ¿no?, la de Arthur Danto, lo que él llama el arte después de la muerte del arte. La situación actual del arte, les decía, tiene un comienzo poco explorado en el romanticismo primero. El romanticismo primero es de finales del 18 y comienzos del 19. Luego vendrá un romanticismo en el 19, hacia 1820, 30, etcétera, que ya es otra cosa. El primer romanticismo es el que nos interesaba y es el que vimos el otro día. Y hoy vamos a ver cómo, hija de aquella primera proposición artística, es la vanguardia. La vanguardia es un movimiento, se nos llevaría toda la sesión tratar de definirlo, no lo vamos a hacer. La vanguardia ha sido, digamos, el leitmotiv del arte, de las artes visuales, sobre todo del siglo XX. Bien, nuestro término, vanguardia, no es otra cosa que la traducción del francés avant-garde, noción que aparece por primera vez en una publicación de Saint-Simon. No toda ella escrita por Saint-Simon, es una compilación de varios escritos y es la primera vez en donde aparece ese término, avant-garde, aplicado al arte. Es una publicación que lleva por título, el título es interesante, Opinion littéraire, philosophique et industrielle, es decir, es de 1825. Es decir, que ya aparece ahí una nueva tríada. Recuerdan que el jueves pasado nos referíamos a la primera tríada, la tríada esencial y originaria, que es religión, arte, ciencia, o episteme. Fíjense que ahora ya ha aparecido una nueva tríada, subsiste el arte, aparece la filosofía no es otra cosa que la ciencia. Piensen que la separación de los dos términos, de ciencia y de filosofía, es una cosa tardía. Pero hasta muy tarde, por filosofía se entendía ciencia. Cuando Hegel escribe su tratado de lógica, no le llama tratado de lógica, le llama ciencia de la lógica. Y la industria, esto es novedoso, la industria. Ahí ven ustedes cómo aparece ya como uno de los tres pilares del mundo su posesión en un sentido afirmativo. La transformación. Recuerdan ustedes que uno de los puntos esenciales del romanticismo era: no se trata de conocer el mundo, se trata de transformarlo. Y ahí ha aparecido eso que Saint-Simon todavía llama simplemente la cuestión industrial, la industria en general, pero en donde se están dando ya los primeros gérmenes de esa dominación total del mundo por la técnica que estamos viviendo nosotros y que todavía tiene mucho camino por recorrer. En el párrafo donde aparece esta palabra, avant-garde, estas dos palabras unidas por un guión, donde se menciona, el texto es interesante. Dice, es un texto militante: debemos unirnos. Para alcanzar nuestra meta común, cada uno debe concentrarse en su propia actividad. Nosotros, los artistas, seremos la vanguardia, avant-garde, ahí aparece. Porque entre todas las armas que tenemos a nuestra disposición, el arte es la más rápida y eficaz. El término mantiene su clásica connotación militar, por supuesto es un término que viene, es un término militar. La avant-garde siempre ha sido la vanguardia, la avanzadilla del ejército, ya desde el barroco. Pues mantiene su connotación militar como avanzadilla de una élite guerrera. Y la meta a la que se refiere, la meta que buscamos, dice, no es otra cosa que la difusión de las ideas revolucionarias, a partir de la Revolución Francesa, que culminarán en la Revolución de 1830. Recuerdan ustedes, lo recordarán si son aficionados a la pintura, por la gran pintura de Delacroix, La liberté guidant le peuple, ¿no?, la libertad guiando al pueblo, que es el gran retrato de la Revolución de 1830,
que no es otra cosa que el establecimiento definitivo, ya no hubo vuelta atrás, del régimen burgués en Francia y luego en el mundo entero. Desde el principio, por tanto, la vanguardia se presenta como un arte de ataque, de negación del antiguo régimen y de las academias. Estamos de nuevo en la negación romántica. Una posición metafísica y romántica que supone en el artista de vanguardia la intuición o la creencia o la fe en un mejor futuro de la humanidad. Y fíjense que ahí estamos entrando ya en un terreno que conocemos muy bien, o lo que es igual, la existencia dentro de la sociedad de una minoría que conoce el futuro antes que los demás. Fíjense ustedes que una de las proposiciones de la vanguardia es una proposición puramente metafísica, sino religiosa, ¿no? Es que hay una minoría que conoce el futuro mejor que todos los demás. Por supuesto, cuando empiece la campaña para las generales de diciembre, se van a encontrar ustedes con este propósito romántico en boca de todos los políticos, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, da igual. Ellos conocen el futuro mejor que nosotros. Hay una minoría que conoce el futuro mejor que los demás. Es una élite encargada de una tarea moral de abrir caminos, abrir puertas, todos esos términos que ustedes han leído en todas las solapas de los libros de los últimos años. El sujeto romántico se atribuye obligaciones morales, sociales y políticas que antes pertenecían al clero y a la aristocracia. Así que la primera paradoja de la vanguardia va a ser que este arte con pretensiones colectivas, porque es un arte militar, solo podrá realizarse mediante obras absoluta y radicalmente individuales, ya que es la labor de una minoría selecta totalmente diferenciada del común. ¿Recuerdan cuando vimos el otro jueves el romanticismo cómo establecía esa separación absoluta entre el genio artístico, el genio político y los demás? El estiércol del mundo, como decía Hegel. Esta originalidad obligatoria tiene consecuencias formales inmediatas. Si uno se pasea por un museo de arte antiguo, el Prado, va recorriendo salas en las que el cromatismo y la composición tienen una evidente homogeneidad. De modo que puede distinguir perfectamente la escuela flamenca de la escuela de Fontainebleau o la florentina del siglo XV de la Rococo. Las salas tienen una coherencia que, sin embargo, no impide los cambios. El oscuro barroco romano, si ustedes han estado, por ejemplo, en el maravilloso museo de Nápoles o en cualquier museo donde haya salas de barroco romano y napolitano, aunque efectivamente tienen el mismo cromatismo, la misma composición, es decir, que hay una homogeneidad en la sala, ¿verdad? Eso no impide, sin embargo, que sobresalgan las figuras como Caravaggio. Pero es verdad que hay una homogeneidad. Si el museo incluye pintura del siglo XIX, las cosas comienzan a variar. Y en los años finales del XIX, las disparidades pueden ser muy notables. Junto a un representante de la línea tradicional, pongamos Vivi de Chavannes, puede colgar un Cézanne que pertenece no a otra escuela, a otro planeta. Ahí hay una ruptura, son contemporáneos, son coetáneos, sin embargo la ruptura es brutal. Pero cuando llegamos a las salas del siglo XX o vamos a un museo del siglo XX o de arte contemporáneo, ahí no existe la coherencia. Es más, no puede existir la coherencia. Cada artista inventa de raíz su propio sistema formal y cromático. Y esta enorme diferencia entre los siglos anteriores y los de la modernidad obedece, a partir del romanticismo, a que el pintor no cree estar inventando una imagen del mundo, sino de sí mismo. No copia, no hace mímesis, sino que se expresa. Cuando esta diferencia se imponga como verdad única, y eso será el siglo XX, cada artista se verá obligado a ser único. El problema de ser radicalmente original es que esta exigencia se da justo en la época en que va a desaparecer la jerarquía suprema entre el original y la copia.
como demostró sagazmente Rosalind Krauss, ni siquiera la obra maestra de Rodin, Las puertas del infierno, ni siquiera esa obra es un original, sino que es una copia, pero esa copia es el original. Es decir, la exigencia de originalidad va a aparecer justamente en la época de, como dice Benjamin, de su reproductibilidad técnica. De manera que será una originalidad infinitamente reproducible. Esa es una paradoja extraordinaria que explotarán sobre todo los posmodernos. En la conferencia del próximo jueves los veremos. Este es un resultado del proceso romántico y muy concretamente de la adopción como fundamento de la artisticidad, la negación. A partir del romanticismo solo hay conocimiento si se niega lo anterior. El futuro no es la continuidad, sino la destrucción del pasado. El mundo no sigue la recta línea del progreso, como creían en el 18 los ilustrados, sino la quebrada línea o la línea circular de la revolución. El proceso llega hasta el punto de que cada presente vanguardista tendrá que inventar un pasado a su medida. El pasado ya no será algo objetivo, el pasado será la invención del presente. Así pues, cada artista inaugura la historia del arte y se ve en la obligación de ser un original absoluto, aunque su obra no sea sino una copia, que es lo más frecuente a partir de las primeras vanguardias. Deberíamos ahora extendernos algo sobre el concepto mismo de negatividad, pero es imposible no hacerlo de un modo brutalmente resumido. En los años cruciales de la teoría, es decir, a mediados del siglo XX, el seguimiento de la teoría estética de Theodor Wiesengrund Adorno, fue universal. Ha sido la estética más influyente del siglo XX, la de Adorno. Curioso nombre para un esteta, por supuesto. Sus discípulos, que son todos, la totalidad de la universidad, por ejemplo, hasta hace poco, ahora ya se ha acabado, claro, pero hasta hace poco. Así como toda la sociología del arte, los libros más famosos que ustedes han leído, Hauser, estas cosas, ¿no? Gombrich, los teóricos marxistas, todos ellos interpretaron la negatividad en el sentido adorniano, es decir, como una severa crítica de la sociedad burguesa y del capitalismo. Ahí está una obligatoriedad moral del arte que nunca había tenido. Así, por ejemplo, uno de los textos más notorios de los años 70, de los más leídos en la universidad, La teoría de la vanguardia, de Peter Bürger, dice: la pérdida de función social como esencia del arte en la sociedad burguesa provoca con ello la autocrítica del arte, es decir, que la causa de la negatividad no es intelectual, sino material, y el arte se autodestruye por pura fatalidad social. Este es un tópico de toda la estética del siglo XX, que asume la función moral del arte como crítica fundamental de la sociedad burguesa. Nosotros rechazamos por completo esta tradición. Es una tradición que se autodemuestra. Elige como arte moderno una parte específica de la producción. Es el caso de Adorno, por ejemplo, que en música pone a Schoenberg por encima de Stravinsky en una segregación para justificar su teoría, pero sin ningún fundamento de razón. Debemos añadir que a pesar del individualismo extremo de las vanguardias, paradójicamente estas tienden a manifestarse como escuelas o movimientos, es decir, como colectivos. De nuevo vivimos el desgarro de que convivan pares de opuestos, original y copia, individual y colectivo, en una imposible definición de arte, porque estamos terminando con el arte. Así que uno puede ser, por ejemplo, cubista y rehacer la historia del arte desde esa formalidad, pero también habrá un cubismo brasileño, polaco o nigeriano, porque la negación se justifica a sí misma al ser puramente formal. No depende de las condiciones sociales del Brasil de la época de los cubistas y de la Francia de Picasso, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la propuesta de la estética negativa de Adorno y de sus seguidores sociológicos hasta Baudrillard, ¿verdad?, es
es, a mi modo de ver, completamente infundada. De nuevo, la causa, si siguiéramos a estos teóricos, habría que buscarla en que ahora ya no se... rechazo completamente esta posición y regreso a la mía. La causa habría que buscarla en que ahora ya no se producen obras de arte, sino que se hace teoría del arte. Se reflexiona sobre qué debe ser el arte. Y el arte es ahora una teoría del arte en la que cada pintura es una demostración de la teoría. Tenemos la teoría del cubismo, tenemos la teoría del dadaísmo, la teoría del surrealismo, la teoría del constructivismo, del neoobjetivismo, y las piezas que van apareciendo son como las demostraciones de que esa teoría es verdadera. ¿Se dan cuenta ustedes de la perversión del movimiento? Mi teoría es verdadera porque he hecho las obras que responden a esta teoría. Estas obras son muy buenas porque responden a la teoría que he construido para producir estas obras. Lo que busca la reflexión y la teoría de las vanguardias, aunque no se diga explícitamente, es la esencia misma de cada uno de los lenguajes artísticos. Esto es muy propio del siglo XX. El siglo XX, en sus escuelas filosóficas también, de la fenomenología en adelante, y hasta Wittgenstein, busca una esencialidad que ya no pasa por la vieja ontología aristotélica, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene producciones extraordinarias, como por ejemplo el famoso giro lingüístico a partir de la lingüística de Saussure. Pero en el caso de las artes, que aplican exactamente este esquema científico, en el caso de las artes, ¿ha de funcionar esto? Las artes se lo plantean, las vanguardias artísticas se plantean qué es la pintura, qué es la música, qué es la arquitectura, y así sucesivamente. Y para averiguarlo, han de negar todo lo producido hasta entonces y comenzar una exploración de los límites para suprimir todo lo prescindible. La negación afecta a la esencia misma de la obra, y la negación lo que busca es dejar desnuda la esencia de la pintura, la esencia de la música, la esencia de la arquitectura. ¿Sigo realmente pintando si renuncio a la figuración? ¿Lo que hago es pintura si renuncio a la perspectiva? ¿Si renuncio al cromatismo clásico? ¿Si solo mancho la tela? ¿Si la rasgo, como hace Fontana? ¿Es pintura? Lo mismo con la música o con la arquitectura, etcétera. ¿Sigo componiendo música si rechazo la armonía tradicional, si uso simplemente ruidos, si transpongo cálculos cibernéticos a sonidos, si guardo silencio? La célebre pieza de Cage, ¿no?, que es el señor delante de un piano en silencio. Pero esto ya es del próximo jueves. Ya ven ustedes que el primer romanticismo fue un intento de imponer una religión del arte que sustituyera a la religión tradicional, religión, llamémosla, teológica. Pues bien, las vanguardias van a ser su secularización y masificación. Van a renunciar a la parte obvia de la religiosidad del arte, del art pour l'art, del sacrificio del artista, y van a secularizar esa religión y la van a masificar. De modo que la fe religiosa va a tomar caminos desviados. Habrá mucho ocultismo y espiritismo y pseudociencia y mística política en el arte del siglo XX. Hay tratadistas que sitúan en el inicio de las vanguardias al impresionismo. No es mi opinión. Creo que el impresionismo pertenece a la pintura tradicional, no hay ruptura de la mímesis. Los pintores impresionistas siguen creyendo que hay tal cosa como una naturaleza verdadera allí fuera y que ellos la pueden copiar. Hay una vaca, hay un árbol, hay una señora. Lo creen. Y por lo tanto continúan, a mi entender, continúan en la línea tradicional, histórica de la mímesis. Yo coloco el inicio de las vanguardias, no la vanguardia, el inicio de las vanguardias en Edgar Manet, cuya pintura vamos a ver una de las más famosas,
De todos modos, muchos de ustedes conocen esta pintura, de manera que es el célebre déjeuner sur l'herbe, la merienda en el campo, ¿no? Pues bien, aun cuando puede parecer que pertenece al orden del museo, si se examina con cuidado, se advierte que en la pintura de Manet ya se rompe el compromiso social de la pintura como representación del mundo. Las telas de Manet ya son soberanas y lo que allí se representa solo está en la tela, no está en ningún otro lugar. La pintura tradicional, el mundo de la pintura tradicional, o está en el mundo, o está en el cielo, o está en la Biblia, o está en un... Pero aquí ya no. Aquí ya no. Es precisamente por esto por lo que se desató el mayor escándalo que conoce la historia de la pintura. Tanto Le Déjeuner como la Olimpia se exhibieron en los salons, junto con todos los grandes pintores del momento, ¿verdad? Y provocó una reacción de una brutalidad y de una agresividad impresionantes. La gente gritaba, los maridos agitaban los bastones delante de la tela queriendo romperla, las señoras giraban la cara diciendo qué vergüenza, qué vergüenza. Hay una enorme cantidad de material recogido, no nos podemos extender. Los que tengan curiosidad, hay un maravilloso libro de T.J. Clarke, que es uno de los grandes críticos americanos. Tiene la desdicha de que es marxista, pero en este tratado casi no se nota. Y se llama El pintor de la vida moderna, no sé cómo se ha traducido aquí, ¿no? Está traducido. Y analiza el caso Manet extraordinariamente, y trae todos los recortes de periódico. No saben ustedes las cosas que llegaron a decir de Manet. A nosotros nos asombra, claro. Decimos, pero ¿cómo puede ser? Pero si esto es puro museo. No, no es puro museo. A nosotros ya nos lo parece, pero es que nosotros hemos recorrido todo el camino hasta el final. Pero en 1865 ese camino no se había recorrido. Y por lo tanto, lo que vieron allí los entendidos, porque el escándalo naturalmente lo hicieron estallar los entendidos, era que Manet, de un modo muy sutil, estaba negando la esencia del arte figurativo y su justificación racional, manteniendo, sin embargo, la figuración. Fíjense, no es nada fácil de explicar de una manera tan rápida. Observen ustedes las figuras, dos hombres vestidos, una mujer desnuda, otra al fondo. Hay muchísimos más detalles en los que no podemos entrar. La naturaleza muerta del primer término está con una definición, con un foco, diríamos ahora que conocemos la fotografía, que no se corresponde en absoluto con todo lo demás. La figura de la mujer dentro del charco no tiene la escala que permita hablar de perspectiva, no hay perspectiva, todo es plano. Son una serie de elementos en los que desdichadamente no podemos entrar. Pero los entendidos de la época, los críticos, los profesores, se dieron cuenta. Y se dieron cuenta de que Manet estaba utilizando el método clásico, el método antiguo, se ponía en la continuidad de la historia del arte y luego la negaba, la traicionaba. Aquí, en la parte derecha, a mi derecha, ven ustedes las tres figuras que se corresponden exactamente al Déjeuner sur l'herbe. Este es un grabado de Marcantonio sobre una pintura de Rafael desaparecida, que naturalmente los entendidos conocían perfectamente, y los profesores, y los directores de academias, y los que comprenden. Todos vieron inmediatamente que Manet les estaba guiñando un ojo y diciendo, ojo porque me refiero a la pintura tradicional. Sin embargo, la realización de esa pintura destruía la posibilidad de seguimiento. Entonces, todos los críticos decían, es una caricatura, es una burla, es un chiste, nos toma el pelo, lo que se dirá una y otra vez a lo largo de toda la historia de la vanguardia. La segunda referencia que todos tenían en la cabeza era, por supuesto, a Tiziano en una escena prácticamente calcada. Es decir, Manet les decía,
estoy dentro de la más pura tradición, y luego la destruía. Naturalmente, el enfado fue muy grande. Todavía la cosa fue más grave en el siguiente año, en la siguiente exposición, en donde se exhibió la Olimpia, que todos ustedes han visto en algún momento. La Olimpia es una pintura inacabable, o sea, podríamos estar el resto de la hora hablando de esta pintura, que a nosotros nos parece perfectamente museo y normal y tal, y en su época provocó, no se pueden ustedes imaginar la que provocó. Una vez más, Manet les estaba diciendo, ojo, porque yo soy un clásico, yo lo que pretendo es hacer la gran pintura. Yo estoy en la línea de Tiziano, de Giorgione, etcétera, etcétera. Pero luego la pintura lo negaba absolutamente. No se podía seguir. Los críticos decían, pero ¿cómo puede ser una figura que parece de cera, una mujer muerta, unos pies sucios? La temática de los críticos iba siempre por el lado del sexo, es una prostituta, nos está mirando, tal cual, por el lado de la suciedad, tiene un cuerpo sucio, podría limpiarse, tal, siempre, y por el lado de la violencia, ¿no? Es un cadáver. Hay un elemento que, fíjense ustedes, en el extremo derecho de la tela hay un gato erizado. Ese gato erizado era el punto en el que Manet está diciendo, os estoy tomando el pelo, efectivamente. ¿Os parece que esto es Giorgione? ¿Os parece que esto es Tiziano? Pues no lo es. Evidentemente, los modelos, ¿verdad?, son ineludibles. El más extraordinario, el Tiziano de Uffizi, donde está también el perrito. De manera que Manet sabía muy bien lo que se hacía. Curiosamente, el único que se dio cuenta fue Cham, uno de los caricaturistas más famosos de la época, que en el comentario a la exposición hizo esta caricatura de Olimpia. Como ven ustedes, las manos sucias, los pies negros, pero es el único que se dio cuenta del gato. Porque los otros críticos, en el libro de Clark, verán ustedes que hay 50 páginas de críticas sobre este. Ningún solo crítico se refiere al gato. Cuando en el gato está la clave, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasaba con esta pintura? ¿Y por qué digo que ahí empieza la vanguardia? Porque esta pintura negaba por completo la realidad del mundo que representaba la pintura anterior. La negaba radicalmente, como van a hacer todas las vanguardias. Y naturalmente los entendidos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que se iba a romper el consenso sobre la representación de lo real. Hasta ahora había habido un consenso, y cuando, pues ante un paisaje de Poussin o de Claude, unas torres y tal, sabemos que es fantástico, es ideal, pero hay un consenso que dice, no, esto es real. Real en el sentido de que es una idealización del mundo real, un perfeccionamiento del mundo real, etc. Pero esto no. Esto no. Y por eso casi todos dijeron, ha representado una prostituta en el momento en que entra el cliente y por eso se espanta el gato. O sea, esa es la interpretación inmediata, claro, buscando la realidad que Manet, ellos suponían que Manet les quería imponer, cuando en realidad lo que Manet les estaba diciendo era no. Lo que va a imponerse es una nueva representación de lo real que no tiene nada que ver con la vuestra. Fíjense ustedes, para comprender el abismo que les separaba, la familia imperial, es decir, Napoleón III, Napoleón el Pequeño, y su esposa, María Eugenia de Montijo, pasaban cada año por el salón y compraban una pieza. Van a ver ustedes la pieza que compró el emperador Napoleón y María Eugenia, que era católica a rabiar, y que inmediatamente colocaron en un sitio por donde pasaban los niños. La Venus de Cabanel. El emperador no veía ninguna suciedad, pornografía o erotismo en esta figura, porque hay unos angelotes que vuelan por ahí, entonces ya te dicen, no, cuidado, que es una diosa. Luego, no tiene vello púbico,
flota sobre las aguas, o sea, necesariamente no es un ser real, de manera que se puede poner el salón. La Olimpia no, pero no por las razones que ellos creían, porque era la representación de una prostituta, sino porque era la negación de este tipo de representaciones. La consecuencia de la Olimpia de Manet es Cézanne. Cézanne lo entendió perfectamente. Miren ustedes este maravilloso Cézanne, poco conocido, porque tampoco coincide con lo que los historiadores del arte quieren que sea Cézanne. Este es un Cézanne que había visto la Olimpia, la pone allí con la negra descubriéndola, él está en primer término soñando con Olimpia y el perrito. Porque Cézanne sí que lo había entendido. ¿Qué es lo que había entendido Cézanne? Porque Cézanne sí va a ser la vanguardia, ahí sí que empieza la vanguardia. ¿Qué es lo que había entendido Cézanne? Pues esto, que la pintura no tiene nada que ver con, entre comillas, la realidad. Y sobre todo la representación de la realidad que había existido en ese momento. Estamos en la eclosión final y brutal del romanticismo, negando toda representación de la realidad que no sea la del sujeto. Y por lo tanto ha de ser una representación estrictamente formal, lo que luego se llamará la soberanía de la obra, ¿no? Cada obra ha de ser soberana en sí misma, no tiene referencia ninguna con el mundo exterior. Por cierto, este cuadro de Cézanne se llama Une moderne Olympia, una Olimpia moderna, o sea que entendió perfectamente de qué iba, ¿no? Así que Cézanne es el que va a empezar efectivamente la exploración puramente formal de la pintura en busca de su esencia, negando uno y otro de sus atributos, aun cuando en él todavía se conserve una huella mnemónica del mundo exterior. Habrá casitas, árboles, montañas, pero nosotros sabemos que son secundarias, que no tienen importancia, que lo importante es la representación formal y no el motivo. Por supuesto, de Cézanne a Picasso hay una estación de metro, ¿no? Le Rocher de Picasso ya prácticamente sin figura, las bañistas ya en una construcción que asombrosamente nos recuerda a lo que va a venir. Toda la serie Mont Saint-Victoire, tiene 60 Saint-Victoires, los pinta pues porque necesita todavía es un hombre del 19, necesita una excusa para pintar. Pero todos sabemos que no es eso lo que persigue. Y ya, a partir de ahí, ¡pam!, va a venir Picasso. Este es el Picasso de Horta de San Juan. Bien, de ahí en adelante van a ir apareciendo estas vanguardias que cada una de ellas, por decirlo así, tacha algo de la pintura tradicional. Comienza en 1906 con el cubismo, que rompe toda cuestión de perspectiva y de teatralidad y, digamos, de escenario a la italiana. En 1908 el fauvismo romperá con el cromatismo de museo y sobre todo con esa gran tradición que era el cromatismo veneciano, colores puros, al ala. En 1909 el futurismo, ya saben ustedes. En 1912 Die Brücke y el Blaue Reiter, los principios del expresionismo. En el 17 el neoplasticismo, el Der Stil en Holanda. En el 24 el surrealismo, y así hasta llegar a finales del siglo XX y las vanguardias terminales de los últimos años del siglo XX. Hay varios centenares de movimientos. Vamos a dejarlo aquí para ver algunos de los rasgos, que es lo que nos interesa. Pues bien, en su búsqueda de una espiritualidad que sustituyera a la mística del panteísmo romántico, en la secularización de la religión romántica, las vanguardias comienzan, al principio de todo, inspirándose en rituales y creencias primitivas. Es decir, de una manera casi rousseauiana, vuelven a los pueblos llamados salvajes, a los pueblos arcaicos, primitivos, buscando una pureza originaria en la representación. Para ellos, la sociedad del siglo XX era una sociedad podrida, caótica, etcétera, etcétera, y tenían que volver la mirada hacia lo previo
perdón, no estoy mirando nada a la hora, hacia lo previo a la civilización para encontrar una verdad. La mística, la religión de las vanguardias es tan potente como en el romanticismo. Así, por ejemplo, aparte de la seducción estética, la enorme influencia que va a tener el arte africano, que comienza a conocerse ahora, a principios de siglos, remite a una religión casi biológica que no les molesta. Es decir, una religión espontánea, animal, muy diferente del intelectualismo de la Iglesia reformada, del protestantismo, etc., ¿no? Aunque no hay unanimidad, los tratadistas coinciden en decir que fueron Vlaminck y Derem, hacia 1906, los primeros en comprender o utilizar las máscaras africanas, los tótems, los ídolos, etc. En cualquier caso, es en 1907, las Demoiselles d'Avignon, cuando se impone absolutamente, es decir, se convierte en un tema absoluto. Este es Derem. Vean ustedes cómo las bañistas de Cézanne han evolucionado hacia unas bañistas cruzadas de tótems negros, de arte africano. E inmediatamente, Les Demoiselles. Fíjense que en Picasso la utilización de los elementos de arte africano y exótico ya no tiene la ingenuidad que tenía en la pintura de Gauguin. Aquí Picasso es claro. Aquí lo que importa es la pura formalidad, la forma. Y no algo así como una lucha espiritual como tenía Gauguin por las gentes primitivas, sinceras y dignas de Haití frente a los comisarios franceses coloniales, ¿no? Aquí ya no. Aquí ya no. Y hay incluso un cierto sarcasmo, porque muchos de ustedes lo saben, el título del cuadro, Les Demoiselles d'Avignon, no alude a ninguna señoritas. Era un burdel de la calle Avignon, en Barcelona, y las Demoiselles no son otra cosa que rameras. Eso en Francia. En Alemania, esta ola llega a través del Museo Etnográfico de Dresde, uno de los más primitivos e interesantes de Europa. Se fundó en 1875. De manera que los pintores alemanes, Kirchner, Haeckel, Machen, Olde, todos vieron esas piezas y les pasó exactamente como a los franceses. Desde luego había influencias mutuas, pero los alemanes inmediatamente lo tomaron ya hacia su lado, hacia el lado expresionista, ¿no? Este es Haeckel. Miren ustedes que es un tótem africano, ¿no? En un paisaje ya puramente expresionista. Este es Nolde, máscaras puras. Este es Kirchner. No es que creyeran sinceramente en la ingenuidad, naturalidad y pureza de los primitivos, pero era su manera de negar, que estamos siempre en lo mismo, de negar la sofisticación, la civilización, la tecnificación de la sociedad alemana de su tiempo. Su manera de decir cerdo burgués, como dice ahora Zapata o cualquiera de Podemos, su manera de decirlo era máscara africana frente a tu estúpida belleza, ¿no? Fíjense una vez más, claro que estamos en representaciones ya soberanas, en las que los referentes son, o sea, los signos formales son la totalidad del contenido. No hay contenido. En realidad sería absurdo pensar que esto se corresponde a algo, ¿no? Algunos historiadores ingenuos dicen retrato de... Bueno, sí. Por los mismos motivos y en las mismas fechas se produce el revival del arte medieval europeo. El cristianismo anterior a la Reforma se ve ahora como un momento primitivo,
espontáneo, natural, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, Kandinsky, tanto en su primera etapa rusa como en la etapa muniquesa, pintó decenas de escenas medievales. Curioso, ¿verdad? Estos son Kandinsky, sí, sí. Y son de 1906, ojo, ¿eh? Y en el almanaque del Blaue Reiter, el famoso jinete azul, el Blaue Reiter, cuna del expresionismo germánico, incluyó iconos medievales, artesanía popular, estampas pías o estampas religiosas populares, y en su portada figuraba, naturalmente, un San Jorge. Aquí, bueno, no, casi no se ve, pero les juro que es un San Jorge. Lo reconocerán enseguida porque Macke, otro de los expresionistas del Blaue Reiter, también lo pintó. Sin embargo, la mayor influencia intelectual sobre estas escuelas vanguardistas fue el ocultismo, el esoterismo, el espiritismo, que muchas veces viene muy disimulado en las historias del arte. Piensen ustedes que gran parte o la mayoría de las historias del arte que conocemos, las más famosas del siglo XX, fueron escritas por gente honradamente marxista o sociológica, o pues eso, Hauser o Gombrich o Giulio Carlo Argan, ¿no? O sea, progresistas, la religión del siglo XX. Y por lo tanto les molestaba muchísimo que estas vanguardias, que debían ser racionales, críticas, negadoras del mundo burgués y tal cual, los pintores fueran unos chiflaos absolutos que hacían reuniones espiritistas, invocaban el espíritu de Napoleón, movían mesas y hacían, ¿cómo se llama esto? Huida o ungida, esto, y llamaban a los muertos y tal, pero es absolutamente real. Lo han ocultado durante muchos años, ahora ya la documentación empieza a salir. Tanto Madame Blavatsky, una embaucadora rusa que fundó la teosofía en 1875, como Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía en 1913, después de romper con la Blavatsky, son figuras magistrales para Kandinsky. Los que hayan leído de lo espiritual en el arte no se habrán fijado, porque salen cantidad de veces citados con enorme admiración, pero uno piensa que deben ser pintores poco conocidos. No, son dos embaucadores espiritistas. Pero también Mondrian y Malevich eran ocultistas y espiritistas. Este es un Kandinsky ya de la época clásica, ¿no? Se llama La montaña azul, que es una transposición de una de las lecciones de Madame Blavatsky sobre los artistas que ascienden por una montaña azul hasta el absoluto, etcétera, etcétera. Pero también Mondrian, ¿verdad?, tan racional, ¿no?, tan cuadradito, también Mondrian pertenecía a la Asociación Teosófica Europea y son el telón invisible de muchas de sus obras. Desde luego, en la primera época se llama Evolución y es simplemente la transcripción de las teorías teosóficas, pero incluso en sus más clásicos, este es el huevo del mundo, según Rudolf Steiner, en donde se llama muelle, y muelle es simplemente donde están los barquitos que se van a ir, etcétera, etcétera. Por supuesto, Malevich era teósofo, era discípulo de Uspensky, que era la Madame Blavatsky rusa, y la cosa llega tan lejos que, por ejemplo, Breton decía que no se puede interpretar la Marie de Duchamp sin tener en cuenta las teorías alquímicas, y las explica. Hay muchos tratados sobre Duchamp que explican el uso de la alquimia para la composición de esta obra. Bien, este último caso pertenece a la conferencia del próximo jueves, de manera que no lo tomen en consideración, porque por supuesto Duchamp mira estas cosas del ocultismo y tal y cual con gran sarcasmo. El último elemento clave del romanticismo de la vanguardia o de la secularización de la religión romántica
es la mística política. La connotación militar del término vanguardia tuvo un primer uso moderno y revolucionario cuando, a partir de la Internacional Marxiana, se inventó el término vanguardia del proletariado. Ustedes recuerdan eso. Pues bien, todos los totalitarismos del siglo XX apelaron a la vanguardia. Y casi toda la vanguardia respondió con entusiasmo a las revoluciones totalitarias. Es otro elemento que ha sido borrado de las historias del arte moderno y del arte de vanguardia en los autores pudorosos, que les da un poquito de vergüenza, por ejemplo, decir que Le Corbusier escribía carta tras carta a Mussolini diciendo cuánto le amaba y cuánto le admiraba y que a ver si le dejaba hacer una casita. Tanto el fascismo como el bolchevismo comenzaron siendo núcleos muy potentes de las vanguardias rusa e italiana. Lo mismo sucedió en España. Las vanguardias españolas nacen dentro de Falange. Eso lo ha estudiado estupendamente Trapiello y naturalmente es una de las cosas más ocultas de nuestra historia contemporánea de la cultura. En Italia, Marinetti, Boccioni, Santelli, Terragni, los futuristas, los arquitectos de la vanguardia, eran todos simpatizantes del fascismo o entusiastas de Mussolini. Por si no recuerdan obras de ellos, Marinetti es más un agitador que un poeta. Esta es una de las piezas tipográficas de Marinetti, donde ven ya el origen de todo el letrismo, el dada, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el retrato de Marinetti por Carrà, por Carlo Carrà. Y este es un ataque de caballería de Boccioni. Los temas militares les gustaban muchísimo. Lo mismo sucedió en el lado bolchevique. Malevich, Leniorov, la Goncharova, Rodchenko y el sobresaliente Eisenstein, el cineasta. Todos, por supuesto, estaban con la revolución y con Lenin. La cosa acaba, naturalmente, cuando Stalin impone el realismo socialista y ahí se acabó. De golpe, casi todos se suicidaron, los que no acabaron en campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Les he traído solo una muestra del vanguardismo soviético en su momento bolchevique bueno, que es la gran escalera de Tatlin, diseñada para que Lenin subiera y hablara al pueblo desde arriba de todo, cosa que nunca hizo. Entre otras cosas, pues le espantaba este tipo de cosas. A Lenin lo que le gustaban eran las estampas con señoras y un niño que llora y cosas así. En Alemania habría ocurrido lo mismo, pero no les dio tiempo. El entusiasmo de los primeros años todos fueron hitlerianos. Recuerden ustedes que Schoenberg mismo era un entusiasta germanofílico, que Webern colaboró con los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al principio todo era como ha de ser, pero inmediatamente llegó el Tercer Reich, es decir, el poder hitleriano, y eso se acabó. Y se acabó a partir de las célebres exposiciones esas que se llamaban Enkartete Kunst, arte degenerado. La primera fue en Berlín, la segunda fue en Viena. Y arte degenerado era todas las vanguardias. Y las tuvieron que cerrar porque acudía demasiada gente. Los pobres jerarcas nazis estaban muy enfadados. Les he traído los carteles que son muy interesantes. Este es el de Berlín. Fíjense en la máscara de la derecha. Y este es el de Viena, que es mucho más explícito. Y observen ustedes esa paradoja, cómo utilizan los nazis el primitivismo, el arte africano de las vanguardias, pero claro, en el sentido completamente opuesto. Bien, vamos a ir resumiendo. La esencia negativa de las vanguardias, como han visto, se compensa con placebos religiosos, ocultistas, espiritistas, esotéricos, con el primitivismo o con la mística revolucionaria. Es lo que les decía antes de la religión artística romántica secularizada. Pero junto a ello
junto a ello hay un elemento esencial para entender lo que nos espera el jueves, que es que la teoría va tomando un protagonismo cada vez mayor. Se va a cumplir la profecía de Hegel, según la cual el arte es incompatible con su autoconciencia. Cuanto mayor era el conocimiento teórico, menor era la importancia de la obra misma, del soporte material. Este es el término que vamos a utilizar el próximo jueves con mucha frecuencia, el soporte material. Teoría y práctica se fueron aproximando peligrosamente desde los comienzos del siglo XX. Las vanguardias siempre caminaron de la mano de las novedades científicas o pseudocientíficas, como si buscaran en ellas justificación. A medida que las vanguardias fueron tomando mayor peso social, esa conjunción se hizo más fuerte, hasta que las teorías llegaron a sustituir a las obras en orden de importancia. Las grandes escuelas teóricas son el fondo y sustento de todas las vanguardias. El formalismo ruso, de Shklovsky, Propp, de Tinianov, el psicoanálisis freudiano y luego el lacaniano, el estructuralismo, sobre todo el de Lévi-Strauss y Barthes, la deconstrucción de Derrida, el esquizoanálisis de Deleuze, junto con otras muchísimas corrientes antropológicas y sociológicas, son indispensables para entender qué ha ido sucediendo en el terreno artístico. Piensen ustedes, por buscar un modelo fuera de la pintura, Boulez, el compositor y director moderno, o actual, todavía vive el pobre, justifica sus obras con modelos matemáticos de una enorme complejidad. Es decir, sus composiciones son transcripciones de modelos matemáticos de enorme complejidad. Y sus discípulos, los de la música que se llama espectral, por los espectros o espectroscopios, utilizan los fractales. Es decir, ha ido habiendo una confluencia entre la teoría y la práctica que ha acabado dándole el mando del asunto a la teoría. Yo les dije al principio de todo, en la actualidad nadie puede entender lo que sucede en una galería de arte contemporáneo, si es realmente contemporáneo, si no ha hecho un curso de filosofía del arte. Es imposible. Porque la teoría ha tomado el mando y se ha cumplido la profecía hegeliana. Incluso los historiadores han tratado de dar una justificación científica a sus historias. Clement Greenberg, por ejemplo, uno de los más grandes, ¿no?, consideraba lógico y causal la escuela neoyorquina del expresionismo lírico, la última gran vanguardia, Rothko, Pollock, etc. Y lo justificaba en términos de causalidad prácticamente geométrica, matemática, ¿no? Y Alfred Barr, que es poco conocido excepto entre los que nos gustan estas cosas, Alfred Barr fue el que creó el MoMA. En el siglo XX el MoMA existía, era un museo normal. Alfred Barr, que era un genio, lo transformó en el primer museo de arte moderno o contemporáneo, si prefieren ustedes. Y el museo fue la máquina que construyó la historia de las vanguardias en Estados Unidos, que luego fue tomada por los europeos al pie de la letra. Barr, y es la última ilustración que tenemos, dibujó un maravilloso mapa orgánico de las escuelas abstractas, en la que, como ven ustedes, las teorías y las prácticas han ido pasando las unas a las otras en un crecimiento orgánico como el de un árbol, ¿verdad?, perfectamente deducible, lógico y científico. Este árbol, el árbol de Barr, estuvo en el despacho del director del MoMA durante 30 años. Ahora me parece que ya no está. La teoría, por lo tanto, tomó el mando. Y esta presencia cada vez mayor de la teoría llevaría en los años 50 y 60 del siglo pasado a la convicción de que se podía prescindir de la base material del arte, de que la obra no era la cosa material, la obra era un pensamiento, un juicio, un estado mental del que podía haber
un recurso físico, material, pero que el recurso físico y material no tenía ninguna importancia. Ese va a ser el tema del próximo jueves. Muchas gracias.